familia, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos otra vez a la casa de nuestro Padre. Y como ya saben los que me conocen y hemos compartido alguna de las prédicas que me ha tocado, siempre me gusta hacer preguntas. Y la pregunta que hoy tengo para hoy es esta. ¿Ustedes saben por qué hoy están acá? ¿O cuál es la principal razón de por qué hoy están acá? Porque Dios nos ama. Esa es la principal razón de la por qué hoy estamos acá, porque Dios nos ama. Y hoy, dentro de las series anormales, la cual hemos venido desarrollando, el tema es ¿por qué debemos amar a otros? Y eso es un poco de lo que voy a estar tratando de desarrollar hoy, explicar y que juntos podamos reflexionar. Y el texto base para hoy es Mateo 22, versículos 37 al 40. Dice así la palabra. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Hay un segundo mandamiento. Y el más importante, que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amén. Entonces, como les decía, desde hace 5 sábados venimos hablando de lo que es ser anormal, ¿no? Para el mundo, pero que debería ser normal para ¿quiénes? Para nosotros, como hijas e hijas de Dios. Lo que también podemos llamar o denominar contracultura. También aquí se ha hablado de esa palabra, se ha usado mucho en las prédicas. Y una cosa que quería decir, ¿algunos de ustedes han visto The Chosen? ¿Han tenido la posibilidad de ver The Chosen? ¿Sí? Perfecto. Los que no han visto, les digo que pueden ir, no sé, a un TikTok, a YouTube o algo de eso y ver la cortina musical. ¿Por qué traigo esto? Porque si ustedes van a ver eso, van a ver pececitos negros yendo a una dirección y van a ver otra clase de pececitos yendo a otra dirección. ¿Y qué quiere decir? Contracultura es también nadar ¿contra qué? Contra la corriente. ¿Contra la corriente de qué? De este mundo. Eso es anormal. La pregunta es cuando nos enfrentamos a este mandamiento. ¿Por qué debemos amar a otros? ¿Qué tan anormal o qué tan contracultura es eso de amar a otros? ¿Cuál es nuestra respuesta frente a eso? Quizás nuestra primera respuesta inmediata es, amar a otros es un mandamiento. Y es así porque lo acabamos de leer, ¿verdad? O sabemos que es anormal amar como Jesús, pero realmente, ¿entendemos el peso de amar como ama el Señor? Lucas 6:32 dice lo siguiente. Lo tienen ahí en pantalla. Si solo aman a la gente que los ama, no hacen ¿qué? Nada extraordinario, nada fuera de lo común. Hasta los pecadores hacen eso. Es un versículo que confronta, porque los pecadores también aman. ¿Qué es anormal entonces? Anormal es amar como el Señor. Particularmente he notado que cosas extraordinarias suceden cuando uno repite varias veces ciertos conceptos o ciertos principios establecidos ¿en qué? En la palabra de Dios. Es como cuando golpeamos una piedra. Llega un punto en que esa piedra, ¿qué hace? Se quiebra, se rompe. Independientemente del tiempo que Dios esté golpeándola, llega un punto en que eso se rompe. Y hay algo que me llamaba la atención en Jeremías capítulo 55, un capítulo muy conocido por todos, o eso creo, donde Dios habla de ciertos puntos o de ciertas cosas. Dios habla ¿de qué? De que sus pensamientos
no se parecen en nada a cuáles, a los nuestros. Que sus caminos están ¿cómo? Muy por encima. Y Dios también dice en el versículo 11, lo mismo sucede ¿con qué? Con mi palabra, con la palabra que Él envía. La envío y ¿qué hace? Siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero. ¿Qué va a hacer? Logrará todo lo que Él quiere. Y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Hay una cosa que creo firmemente, que Dios por medio de esta serie ha estado hablando a todos nosotros. Y que lo que hoy nos hable, que primero bajó a mi corazón y me sigue hablando, producirá fruto. Logrará lo que Él quiere y prosperará en todos los lugares donde Él envíe. ¿Cuáles son esos lugares donde Él envía? Tu corazón y mi corazón. Ahí Él envía la palabra. ¿Quién es esa palabra? Cristo, el que es la palabra, dice Juan 1:2. Te invito a que puedas cerrar tus ojos un momento y estemos orando. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este día. Gracias porque sabemos que no es un sábado más. Desde el principio de esta reunión tú nos has estado hablando, Señor, y nos convocaste a este lugar con un propósito, Señor. Padre, yo lo único que te pido en esta noche, que me uses, que yo sea una boca para ti, Señor, y que este pueblo, Dios, que está aquí, del cual formo parte, coma el pan que tú tienes para hoy. Señor, dales de comer, dales de beber, Señor, que una vez que salgamos de aquí, ninguno de nosotros, inclusive yo, salgamos de la misma manera, papá. Te entrego este tiempo. Te entrego cada vida, Señor, que hoy se dispuso a venir a tu casa, a recibir ese pan, Señor, que pueda comerlo, digerirlo. Tú eres la sustancia, Jesús. Te doy muchas gracias por este tiempo y por permitir que una vez más, Señor, yo pueda ser ese vaso de barro en tus manos, Señor, en el cual tú te glorifiques. En el nombre de Jesús, amén. Trayendo a memoria algunas cosas de lo que compartió Ire la semana pasada, hubo un par de cositas que me gustó de lo que ella dijo y con lo cual concuerdo. Hay cosas que debemos desaprender, ¿para qué? Para aprender. Porque hay cosas que las hemos aprendido de manera errónea y que han quedado guardadas en nuestra mente. Otra de las cosas que he repetido en varias de mis prédicas o cuando he conversado con algunos de ustedes, que todo o prácticamente todo se trata ¿de qué? De procesos. De procesos. Y otra de las cosas que Ire dijo la semana anterior y con la cual concuerdo completamente con lo que ella expuso, es que debemos cada uno de nosotros, individualmente, ir a las Escrituras, a la Biblia. ¿Qué pasa? Nuestra nutrición, la de cada uno, está en la Biblia. Toda ella apunta a la palabra. ¿A qué es la palabra? A Cristo. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que por medio de Él y buscándolo a Él, entenderemos el por qué debemos llamar a los otros. Amén. Con esto voy al punto número 1. Como mencionaba hace un poquito, ¿no? Debemos amar a otros, ¿por qué? Porque Él nos ama a nosotros. Quizás no estoy diciendo nada nuevo, algo que no sepamos, pero el punto, y es con lo que a mí Dios me ha confrontado siempre, es, no solo se trata de saberlo, no solo se trata de algo que tengo acá. El punto es, ¿vivimos el mandamiento? ¿Lo vivimos? ¿Cómo es nuestra reacción frente a eso? ¿Cómo o de qué manera accionamos? Efesios 5:2, creo que lo tienen ahí.
Ahí está. Dice, y vivan amando a los demás. Siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio como ofrenda de perfume agradable a Dios. Vivan amando a los demás. Otras versiones dicen, andad en amor, anden en amor, deben amar a los demás, vivan en amor, traten a todos con amor, vivan una vida llena de amor, etc. Porque hay muchas versiones. Y en todas las versiones, por eso traté de decirles algunas, veo un mismo patrón, un mismo principio, una misma actitud. Amar a los demás es un estilo de vida. Amar a los demás es un estilo de vida. No es una experiencia de un día. Es más bien una práctica cotidiana de todos los días. Porque siempre vamos a tener personas a nuestro alrededor con las cuales quizás no nos llevemos tan bien. Entonces Dios nos va a dar todos los días una oportunidad para desarrollar ese amor que Él puso en nuestro corazón. ¿Qué pasa? Todo lo hizo Jesús en la cruz. Todo, absolutamente todo. ¿Qué hizo? Crucificó la vieja naturaleza, nuestra vieja naturaleza. ¿Viciada por qué? Por el pecado. Clavó al viejo hombre a los placeres de este mundo. Y nuestra realidad es la siguiente. Nosotros todos y cada uno de nosotros luchamos con dos naturalezas. Convivimos con las dos y portamos las dos. ¿Qué pasa? Y esto ya lo saben, pero siempre está bueno recordar. Cristo ya venció por nosotros. ¿Cuál venció por nosotros? La vieja naturaleza. La que era, ¿qué? Necesaria vencer. Y que nosotros no podíamos. No podíamos. ¿Y cuál es la otra naturaleza que vive en nosotros? La naturaleza de Cristo. ¿Amén? Entonces, frente a esto, ¿cuál es la naturaleza confiable? ¿La nuestra? No. ¿Cuál es la naturaleza que debe de menguar? Sí, la nuestra. ¿Para qué? Para que se acreciente la de Cristo. ¿Y qué pasa? En Cristo están todas las respuestas que nosotros necesitamos. ¿Qué pasa? Cuando Dios, el Padre, nos ve, ¿qué hace? Nos ve a través de su Hijo. ¿Cómo es posible amar a otros? Viéndolos a través de los ojos ¿de qué? De Jesús. ¿Jesús quién es? La verdad, el camino y la vida. Otra pregunta. Vieron que me encantan las preguntas, ¿no? ¿Quiénes pueden amar como Cristo? ¿Quiénes pueden amar como Cristo? En 1 Corintios 2:14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Todo les suena ridículo? Suena fuerte esa palabra. Y no pueden, ¿qué? Entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. El Espíritu Santo. Para el mundo eso es anormal. Cuando habla acá de ridículo, habla de algo que no es normal para el mundo, que debería ser normal para nosotros, pero para el mundo no lo es. ¿Y quiénes pueden entender eso? Nosotros, quienes tenemos al Espíritu Santo. El amor de Cristo no es algo que podamos entender con nuestra naturaleza adámica o con nuestra primera naturaleza, vamos a decir, o con la naturaleza que Cristo ya venció. ¿Qué pasa con eso? Nos es revelado a través de la naturaleza de Cristo que podemos amar. La verdad es Cristo.
El amor es Cristo. No es algo. ¿Saben que no es algo? Es una persona. El amor es una persona. Entonces, el primer punto es, debemos amar a los demás porque Él nos ama a nosotros. Y con esto quiero ir al segundo punto. Ahí en pantalla lo aparece. Debemos amar a otros porque el amor es una persona. En 1 Juan 4, 7 al 21, son muchas las veces que se repite la palabra amor. Y esto les voy a dejar como tarea. Vayan y lean y van a ver cuántas veces aparece la palabra amor. En 2 versículos distintos en esta carta, Juan destaca que Dios es amor. O sea, Juan, ¿qué hace? Destaca quién es Dios. Identifica a Dios. ¿Qué es? Dios es amor. ¿Y Dios qué es? Una persona. Después pueden leer en 1 Juan 4, 8 el final y 1 Juan 4, 18c para entender un poquito más. Entonces pensemos algo. Quiero que pensemos algo juntos. Dios es una persona, lo acabo de decir, ¿cierto? Jesús es una persona. ¿Es real? El Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? ¿Nosotros qué somos? ¿Alguien me puede contestar? Personas. Muy bien. Entonces, ¿a quién Dios va a usar para manifestar su persona que es amor? ¿A quién? A quien tiene el Espíritu Santo. No va a usar a cualquier persona. No va a usar a las personas del mundo. No, va a usarnos a nosotros. ¿Y a quién Dios quiere usar? A nosotros. A nosotros, a cada uno de nosotros. En 1 Juan 4, 16, 17, creo que también está ahí. Y quiero que lo lean con detención porque para algo están esas letritas en amarillo. Dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza ¿en qué? En su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor, ¿qué hace? Crece hasta hacerse, ¿qué? Perfecto. Perfecto. Lleva un proceso. Hacerse perfecto lleva un proceso. Entonces recordemos de vuelta. Debemos amar a otros, ¿por qué? Porque Él nos ama a nosotros. Debemos amar a otros, ¿por qué? Porque el amor es una persona. Y con esto voy al tercer punto. Debemos amar a otros porque fuimos creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Amar a otros no es una buena obra. Amar a otros sí es una buena obra. Dicen las Escrituras que somos nueva criatura ¿en quién? En Cristo. Creados de nuevo ¿en quién? En Cristo. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Mateo 5, 17 dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Al contrario, no he venido para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. En Cristo fue cumplido el propósito de la ley. Cuando a veces es un poco difícil entender qué Cristo quiso decir, no he venido a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. ¿Qué pasa? Si nosotros vamos a la ley de Moisés, que serían los 10 mandamientos que todos conocemos, había una lista. Pero si nosotros leemos esos 10 mandamientos,
esos mandamientos apuntan a dos cosas: amarlo a Él y amar al prójimo. ¿Amén? Lo otro, cuando dice, aparte de no venir a abolir la ley, dice que no vino a abolir los escritos de los profetas. ¿Qué pasa cuando uno va a leer los profetas? ¿De qué hablan la mayoría? Siempre es una reprensión de que, ¿qué pasaba? El pueblo no amaba a Dios. El pueblo no amaba a Dios y por ende, ¿qué hacía? No amaba tampoco a su prójimo. No amaba a los demás. Por eso Cristo dice esto. Y como les dije, en Cristo ¿qué? Fue cumplido el propósito de la ley. Y una cosa que Él quiere y quiso siempre es enseñarnos a través de ¿qué? De su persona, que todos los mandamientos se reúnen en dos, en eso que les decía, en amar a Dios y en amar a los demás. Disculpen un minuto. Al igual que Pablo en el capítulo 7 de Romanos podemos decir, amo la ley de Dios. ¿Se imaginan a Pablo en ese momento? Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder que está en guerra con mi mente. ¿Qué pasa con ese poder? Pablo dice, ese poder me esclaviza ¿a qué? Al pecado, a hacer lo que yo no quiero. ¿Y dónde está? Dentro de mí. ¿Se acuerdan de las dos naturalezas? Y me encanta, ¿no? Lo que dice Pablo. ¿Soy qué? Un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y ahí él exclama, y parece que uno lo pudiera vivir. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántos podemos decir que gracias a Él, que es todo gracias a Él, que Él nos amó a nosotros primero para que pudiéramos amar a los demás? La respuesta está en Él, no en nosotros, no en nuestra mente, no en nuestros sentimientos. No, busquemos en el Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Hagamos menguar nuestra carne, nuestro yo, para que Él crezca. Amén. Entonces, en Jesús, a través de Él y por medio de Él, ¿qué vamos a poder hacer? Podemos amar. El cuarto punto. Debemos amar a otros porque el amor es el mejor lazo de unión. Eso también. Debemos amar a otros porque el amor es el mejor lazo de unión. Colosenses 3:14 dice, y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. A mí me encanta leer también, para que sepan, varias versiones. Entonces voy comparando y ahí voy reflexionando y también, bueno, después quiero que ustedes reflexionen. Entonces, en otras versiones habla de vínculo también, de amor. De que el amor es ¿qué? Es el vínculo perfecto. En el capítulo anterior de Colosenses, o sea, en el capítulo 2, Pablo, habla de la libertad y de vida nueva ¿en quién? En Cristo. Y una de las cosas que Pablo dice es lo siguiente. Colosenses 2, 9 al 10. Pues en Cristo habita ¿qué? Toda la plenitud de Dios. ¿En un qué? En un cuerpo humano. De modo que ustedes también están ¿qué? Completos mediante ¿qué? La unión con Cristo. No debemos de olvidarnos de eso, de nuestra unión con Él.
¿A través de qué? De lo que ya hizo, a través de la cruz, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Entonces, el vínculo, como decía, o el lazo de amor es por medio de ¿quién? De la persona de Cristo. Unidos mediante a Cristo, recordemos esto. Perdón que yo a veces repito mucho las cosas, pero lo hago por esto. Porque cuanto más me parece que repetimos las cosas, esas cosas van anidándose. Amén. Entonces, recordemos que el amor es una persona. Dios es amor. Entonces, no podemos amar si no estamos unidos a Cristo. Amén. No podemos amar sino que si no conocemos a la persona de quién, a la persona de Jesús. Es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que estar en viva comunión con Él, todos los días, es un proceso. Y ese amor va ahí y va aumentando y se va acrecentando. Y es eso de lo que habla todo el capítulo de 1 de Juan 4:7 hasta el final, como ya les mencioné. Y en toda la carta de Juan, la palabra amor se repite varias veces. ¿Por qué sigo hablando sobre esto? ¿Por qué quiero enfatizar sobre esta carta? En particular, es por algunos motivos. Por eso insisto, léanla. Yo sé que muchos la han leído, yo sé que muchas veces hemos leído a Juan, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos revele, que nos hable, que nos muestre cosas que no hemos visto antes en su palabra. En el primer versículo del capítulo 1 dice, les anunciamos al que existe. ¿Desde cuándo? Desde el principio. A quien hemos visto y oído. ¿Lo vimos con qué? Con nuestros propios ojos. ¿Y lo tocamos con qué? Con nuestras propias manos. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión, con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay una realidad, hay una evidencia de esto. No vivimos lo que el apóstol Juan vivió, ¿verdad? No estuvimos frente a Cristo como él, en esa forma que él lo experimentó. Pero ¿qué pasa? Por medio de lo que él escribe, inspirado por su espíritu, y por nuestra búsqueda, porque ahí nos involucramos nosotros, en nuestra búsqueda e interacción con la persona de Jesús, ¿qué podemos hacer? Le podemos ver, le podemos oír, lo podemos palpar. Aquí mismo, entre nosotros. Si el amor de Cristo está entre nosotros, lo vamos a ver. A pesar de que somos imperfectos, lo vamos a palpar, lo vamos a sentir, lo vamos a experimentar. No es que tengamos a Jesús cara a cara, ya lo vamos a ver y bendito sea Él por eso. Pero lo vamos y lo experimentamos nosotros aquí. Y es como les decía, en nuestra comunión con Él, en nuestra intimidad, porque comunión también tiene que ver con intimidad, lo conocemos. Y cuando hacemos eso, cuando estamos en intimidad con nuestro Señor, cuando estamos en comunión con Él, ese vínculo perfecto, ese lazo de amor, ¿qué hace? Pone en manifiesto el amor de Dios hacia los demás. Porque es como una fuente, una fuente. Dios es amor. Y el amor del Padre, dice la palabra, fue derramado en nosotros. El amor del Padre fue derramado en nosotros. ¿A través de quién? De la persona de su Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios,
Porque nos has dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Con tal ternura, Dios te amó y me ama, que nos has dado a su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos revela ¿qué? El amor del Padre. El Espíritu Santo nos revela la misma persona, que Dios es amor. ¿Qué hacemos? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, podemos amar al prójimo. Y también los demás pueden verlo por medio de ese lazo perfecto. Porque, como les decía, nuestra comunión con Dios se refleja. Nuestra intimidad con el Señor se refleja. Basta a veces con ver el rostro de una persona. Basta con mirarla a los ojos. Y nos podemos dar cuenta si esa persona tiene esa comunión y hay amor, está el amor de Dios en esa persona. El Salmo 85:12 dice, este versículo quiero decirles que me explotó la cabeza. No sé si a veces les pasa que hay versículos que uno los lee, pero no. Este versículo lo leí varias veces, pero quiero decir que esta vez cuando lo leí fue algo que digo, wow. El amor inagotable y la verdad, ¿qué pasó? Se encontraron. La justicia y la paz, ¿qué pasó? Se besaron. El amor es Cristo, la verdad es Cristo, la justicia es Cristo, la paz es Cristo, todo es Cristo. ¿Y qué pasó? Se besaron. Se besaron. ¿Qué significa? Es un sello. El beso es un sello del amor. Y todo se resume en la persona del amor. ¿Y quién es amor? Dios. Punto número 5. Debemos amar a otros porque no desestimamos a Jesús ni a qué, ni a sus mandamientos. No desestimamos a Jesús como persona. No desestimamos a Jesús por medio de lo que Él hizo por nosotros. Y como no lo desestimamos a Él, tampoco vamos a desobedecer o desestimar ¿qué? Sus mandamientos. Esos 2 mandamientos. Amarlo a Él con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Otra pregunta, ¿les gusta Apocalipsis? ¿Sí? Ah, qué bueno, tuve respuestas positivas. Yo pensé que no iba a tenerlas. La verdad que Apocalipsis, para la gran mayoría, pero veo que acá no son la excepción, no es uno de nuestros libros favoritos de la Biblia. O por lo menos no muchos lo preferimos a la hora de leer porque es bastante complejo. Entonces requiere mucha atención, mucha reflexión y la verdad a veces nos pesa. Vamos a lo que es. Pero la verdad que hay temas muy interesantes. No sé si alguna vez leyeron Apocalipsis en el mensaje de la iglesia que Jesús le da a la iglesia de Éfeso. ¿Alguna vez la leyeron? Quiero decirles algo. ¿Saben a quién Jesús usó para escribir Apocalipsis? A Juan. Fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién? Juan. El apóstol Juan. El mismo que escribió el Evangelio y las 3 epístolas. Y hay muchas cosas que Juan dice. Juan, una de las cosas que dice es, de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo,
El mismo que en el Evangelio capítulo 13 dice, habla de que Jesús lava los pies de sus discípulos. Es el mismo apóstol, en la misma carta, en el mismo Evangelio, perdón. Después de eso, ¿qué hace? Sigue con la traición de Judas. Y terminado esto, ¿qué hace? Habla del nuevo mandamiento. Después de que habla de la traición de Judas, Juan habla del nuevo mandamiento. Y recalca una y otra vez la persona de Jesús, el que recuerda las siguientes palabras. Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba de quién y frente a quién, ante el mundo, de que son mis discípulos. La prueba más grande que tienen los demás del amor de Dios y de que nosotros somos sus discípulos es el amor que tengamos los unos por los otros. Esa es la prueba. No sé si les pasa. Muchas veces vemos en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales, tanto ataque hacia los mismos hermanos, juzgándose, condenándose. ¿Eso es una manera de amar? ¿Eso es una manera de mostrar al mundo el amor? No. Y eso sinceramente a veces duele. No podemos olvidar de que como nos amemos nosotros, eso va a ser una prueba. Y la verdad, y ciertamente, hay tanto que podría decir, hay tanto que podría contar y reflexionar y pasar horas hablando de todo lo que el discípulo amado de Jesús escribió. Y quiero decirles otra cosa. Hace muchos años, estos dos pasajes, el que le mencioné recién y el de Éfeso, me revelaron algo, que Dios es amor y que el amor es una persona y que pasó, entré en un proceso. ¿Por qué digo entré y no digo finalicé? Porque todavía estoy en proceso. Bajar eso de la mente al corazón es un proceso. Es un proceso de día a día. Y hoy por hoy se sigue procesando en mi interior. Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo una queja en tu contra. Wow. Y esa queja no es contra ustedes, es contra todos. Cuando yo leía esto, pero tengo una queja en tu contra, Marita. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira, pon atención. ¿Hasta dónde has caído? ¿Hasta dónde has caído, iglesia? ¿Hasta dónde has caído? Vuélvete. Mírame. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Y haz las obras que hacías cuando, al principio. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo. En nuestro interior vive su Espíritu, el cual ha sido derramado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mostrar, para manifestar,
testificar de Jesús a otros es Cristo en nosotros. Amén. Es Cristo en nosotros. Para ir terminando, quiero también compartirles esto. El mensaje de la iglesia de Éfeso tiene una característica en particular. Y en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que a mí por lo general me gusta leer más, es donde yo encontré más claro lo que Jesús dice acerca del primer amor. ¿Han oído hablar del primer amor? ¿Sí? Muchas veces hemos oído hablar del primer amor, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el primer amor? Y la verdad que en todas las versiones, o por lo menos en las que yo conozco, hablan del primer amor, o sea, en Apocalipsis. Cuando Jesús habla a la iglesia de Éfeso, en las demás versiones, habla del primer amor. Pero la verdad es esta, que cuando leí esta versión, algo cobró mucho más sentido para mí, y es lo que les quiero compartir. Como decía, ¿no? En Mateo 22:37. Segundo mandamiento que es igualmente importante. Igualmente importante. Ahí lo tienen en letrita amarilla. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios como el primer mandamiento lo dicta, no quiere decir que el segundo sea menos importante, o dicho de otra manera, menos valioso. Porque a veces nos quedamos con que amar a Dios, sí, es lo que tenemos que hacer. Pero eso no invalida la otra parte. En ninguna forma es menos valioso. Bajo ningún punto de vista es menos valioso, sino por el contrario. Cuando Jesús habla del primer amor, creo que a lo que a Él se refiere no es exclusivamente en un solo sentido. O sea, solo hacia su persona, sino también en dirección al prójimo, a los demás. ¿Qué pasa? El primer amor nos hace ver las cosas de manera distinta. ¿Qué pasa? Le ponemos más atención, más pasión, más entrega. Y para que eso perdure, ¿qué pasa? Requiere sacrificio. Sí o sí requiere sacrificio. Tomar nuestra cruz todos los días. Morir a la carne para que el poder del Espíritu obre. Jesús es una persona y el amor es Él. Y con toda honestidad, como les dije, podía pasar horas y horas y horas hablándole de esto. Así que, Coco, te desafío a que armes una serie hablando del amor de Dios. No puedo resumir en una sola prédica la plenitud del amor de Cristo. No lo puedo hacer. Pero me voy a tomar la libertad de algo. De expresar lo que el amado de Jesús. Así es como se define el apóstol Juan. El amado de Jesús. Y él dice lo siguiente en 1 de Juan 4:12. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios, ¿qué? Vive en nosotros. Y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Entonces, somos personas que por medio del Espíritu Santo podemos mostrar
podemos hacer ver a los demás el amor que fue derramado en nosotros, el amor del Padre. Amén. Te invito a que te pongas de pie y voy a estar orando. Y la verdad es que voy a hacer mía y voy a hacer la de ustedes una oración de Pablo. Agradezcamos a Dios. Agradezcamos a Dios por ese amor que se derrama en nosotros, que derramó a través de su Espíritu. Agradezcamos a Dios de que toda nuestra naturaleza anterior ya fue crucificada y no tenemos que vivir a esa vieja manera de vivir. Aprendamos a crecer en amor. Aprendamos a amarnos unos a otros como Él quiere que lo hagamos. Volvamos a ese primer amor que alguna vez experimentamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, porque no merecíamos ni una gota de tu sangre, amado Jesús. Ni una sola gota de tu sangre merecíamos. Pero aún así extendiste tus brazos allí. Y fue una dedicatoria de amor tan grande hacia nosotros, que cómo podemos callar, que cómo no podemos manifestar ese amor, Señor. Y hoy mi oración es la que está escrita en tu palabra, por este crecimiento espiritual. Te pido, Señor, en oración, de que tus gloriosas e inagotables recursos nos fortalezcas con poder en el ser interior por medio de tu Espíritu, Señor. Entonces tú, Jesús, habitarás en nuestro corazón a medida de que, Señor, de que confiemos en ti. Echaremos raíces profundas en tu amor y ellas, Señor, nos mantendrán fuertes. Señor, espero, Señor, que todos podamos comprender, que todo tu pueblo, Señor, pueda comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo, Señor, es tu amor. Es nuestro deseo experimentar el amor de Cristo aún, Señor, cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, Dios. Entonces seremos completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para ti. ¿Quién puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar mediante tu gran poder que actúa en nosotros? Gloria a Él, gloria en esta casa, gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para